Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra participación. La verdad es que hay más de 500 asistentes, estamos sorprendidos. En fin, me presento por si no me conocéis, mi nombre es José Moreno, soy el responsable de formación y ahora pasaré a presentaros al ponente, Alejandro Pindado, que estará ahora con nosotros, que es el que se va a encargar de la jornada. Vamos a tener como apoyo a la responsable de marketing, a Sofía, que estará ahí muy bien, eso es. Bueno, ¿de qué se va a encargar Sofía? Pues de lo siguiente. Como en estas jornadas son un poco especiales, tenemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, un sorteo entre todos los asistentes. Es esto, el comprobador de puntos de recarga. Pero esto es por sorteo. Ahora, aquellos que estéis despiertos y respondáis rápido, tendréis muchos regalos. Por ejemplo, pues este destornillador de Ouija, el multipuntas, ¿no? Que lleva todas las puntitas. El Pocket, que también es un destornillador Pocket Max. Los manuales técnicos de PLC, reglamentos, guía de aplicación, selección de manuales, nuestro famoso comprobador de secciones para ver qué sección tiene. En fin, vamos a tener muchísimos regalos, pero tenéis que estar despiertos. Cuando Sofía haga la pregunta, respondéis y ella, por privado, os avisa del regalo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué más? El funcionamiento de la jornada va a ser eso. Tenéis un calendario y estáis apuntaditos y a funcionar. ¿Qué es lo que queremos con estas jornadas? Pues informaros de temas de actualidad, aquellos que tienen importancia. No se trata de un curso, no os queremos apabullar con nada, sino que tengáis ideas claras sobre esto. Por ejemplo, entramos en puntos de recarga, pues tener las ideas claras y aprovechar. También comentaros, ¿qué os podéis descargar? Porque el vídeo decía que solamente aquellos que son abonados. No, os vais a poder descargar todos el manual técnico de electricista de IRBE, el de infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. Todos los participantes lo podéis descargar. También os podéis descargar un checklist, una lista, digamos, de comprobación donde veréis aquellos puntos que se exige cuando se hace una verificación de una instalación, ¿de acuerdo? Bueno, yo no me voy a enrollar mucho porque el tiempo es justito. Os voy a dejar ya con Alejandro Pindado. También tendremos para las consultas técnicas, está soportando Jorge, que es nuestro videógrafo y técnico de sonido. Videógrafo para cualquier cosilla. Esperemos que tengáis una jornada agradable y mucha suerte para todos, ¿de acuerdo? Os dejo con Alejandro. Venga, hasta ahora. Pues nada, Alex, te toca. Esto me lo llevo. Lo primero, daros los buenos días a todos. Gracias por asistir a esta jornada. Y lo que haremos a continuación es ver los puntos principales que se tratarán sobre la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Un segundo, que comparto pantalla. Vale, ya la tenéis ahí habilitada. Pues, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta jornada? La normativa que va a aplicar a los puntos de recarga. Un poco cómo ha ido evolucionando la reglamentación hasta el día de hoy, ¿vale? Desde que en el año 2014 salió el Real Decreto donde todo empezó a tomar forma. Luego hablaremos también de los sistemas de instalación, desde dónde tengo que alimentar un punto de recarga, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que definirlo de cara a la legalización. Hablaremos también de las protecciones eléctricas, pues qué elementos tengo que poner, cuáles tendrán que ser exclusivos para el punto de recarga, cuáles podrán ser válidos para el resto de la instalación. Sobre verificaciones, como tenéis el formulario, os haré una muy breve presentación sobre ello y de todas maneras recordaros que una de las jornadas la dedicaremos a verificaciones reglamentarias. Entonces ahí sí que entraremos al ajo a cada una de las medidas, viendo el por qué se debe de medir, qué conseguimos con la medida y qué valores son los aceptables. Luego tendréis esa lista de comprobación que la podéis descargar ya desde el propio webinar. Lo que tenéis que hacer es, desde el menú, ir al apartado de archivos y ahí podréis encontrar tanto el manual técnico de infraestructura para recarga de vehículos eléctricos en PDF, como también ese listado de comprobación.
Y para finalizar, pues, veremos los errores más frecuentes que hemos detectado a lo largo de estos años que se realizan a la hora de diseñar, de ejecutar o de verificar un punto de recarga. Así que con esto comenzamos. Pues lo primero, la normativa aplicable. ¿Cómo ha ido evolucionando el reglamento electrotécnico de baja tensión a lo largo de los años con respecto a los puntos de recarga? Pues en el año 2002 el reglamento entró se publicó y es el que actualizó al del 73, y hasta el año 2010 se mantuvo tal cual. En el año 2010 vio industria que era necesario con la evolución de la sociedad, de los productos, de los materiales, de los receptores, pues ir haciendo actualizaciones en la reglamentación. Entonces, en el año 2010 se hizo una pequeña modificación debido a la crisis económica que tuvimos. Importante para el punto de recarga, la que se produjo en el año 2014, que fue cuando entró en vigor la ITC 52. Entonces, desde el año 2015 entró en aplicación y es de obligatorio cumplimiento. Posteriormente hubo modificaciones también que afectaron al conductor, tanto en el año 2015 como en el año 2016. En el año 2019 es cuando entró el verdadero boom de autoconsumo, cuando liberalizaron y permitieron y dieron forma a este tipo de instalaciones. En el año 2020 procedieron a actualizar las normas SUNE, porque ya habían pasado casi 20 años desde la publicación del reglamento y, como os digo, por la evolución de los materiales, las instalaciones, pues, muchas normas habían quedado anticuadas. Entonces, publicaron cuáles debían sustituir a cuáles. Y en ese mismo año, en el año 2020, apareció en mayo también otro Real Decreto que sí que afectaba a la preinstalación de los puntos de recarga. Hasta entonces, con hacer una pequeña preinstalación que fuera capaz de acometer un 15% o el 15% del total de las plazas de garaje, era suficiente. Pero en el año 2020, viendo la evolución de la compra de vehículos eléctricos y viendo la evolución de la instalación de puntos de recarga, decidieron que esa preinstalación no debería reducirse, sino que tendría que darse para el total de las plazas del garaje. En el año 2021 volvieron a hacer una pequeña modificación en cuanto a las titulaciones y también en 2021 publicaron otro Real Decreto, en este caso Real Decreto Ley, que afectaba a la preinstalación mínima. Entonces, en los edificios públicos o en los edificios donde hubiera parkings públicos, dieron unas condiciones mínimas de instalación, tanto de infraestructura como de número de puntos de recarga. En el año 2022 lo llevaron un poquito más a fondo. Aquí ya indicaron, tanto como os digo, edificios públicos como edificios privados. Y la última modificación que ha afectado a los puntos de recarga fue la del año 2022, otro Real Decreto Ley que no nos afecta directamente a nosotros, pero sí que modifica el código técnico de la edificación, donde lo que han hecho por fin es que la reglamentación de baja tensión y la reglamentación que viene definida en el código técnico se lleve o tenga relación para que en el momento que un ingeniero o un arquitecto tenga que contactar con un instalador electricista, pues usen las mismas preinstalaciones o tengan las mismas prescripciones a la hora de diseñar. Y con esto os doy paso a Sofía. Bueno, chicos, vamos a ver si habéis prestado atención a Alex, porque a mí me parece que lo ha explicado bastante bien. Yo no tenía mucha idea sobre esto y la verdad que me ha quedado muy claro. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta a ver qué regalito y quién se lo lleva. Os voy a explicar un poco la dinámica. Yo durante todo el webinar voy a ir haciendo preguntas y la primera persona que logre contestar la pregunta correctamente se llevará un regalo. Bien, pues vamos con la primera. Alex ha hablado sobre este tema. Pues venga, a ver quién responde el primero. ¿Cuál es la ITC que habla sobre el vehículo eléctrico? Por ahí os lo dejo. A ver. Pues en el apartado de preguntas ponéis vuestra respuesta y Sofía contactará de forma privada con el ganador para pedirle la dirección para poder enviarle el premio, ¿vale? Pues continuamos con la presentación. Ahora ya tienes el trabajo, Sofía. Pues
Acompañando la diapositiva anterior, lo que hemos hecho es daros un listado con toda la normativa que va a afectar o que afecta a los puntos de recarga, tanto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, donde vamos a ver tanto los reales decretos como las ITCs a las que hace referencia, qué partes de la guía técnica de aplicación también afecta a este tipo de instalaciones y varias normas UNE que tienen que ver o con el sistema de comunicación o con los elementos de instalación o verificación de los puntos de recarga. Entonces, no os lo voy a enumerar, pero ahí tenéis ese listado y cualquier cosa que necesitéis consultar, tenéis la referencia de las normas o la reglamentación que le afecta. Después de esto, vamos a entrar ya en los sistemas de instalación. Pues, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? ¿Desde dónde voy a poder alimentar mi punto de recarga? Pues en el caso de este tipo de instalaciones, la reglamentación nos ha dado una gran variedad de opciones. Vais a ver que tenemos hasta un total de 8. Luego estas 8 se pueden agrupar en 4 grupos y las vamos a ir definiendo y viendo un poquito la casuística de cada una de ellas. Pues el primer método de instalación que tenemos es el esquema 1A, que se trata de instalaciones o que se empleará en instalaciones colectivas. Una instalación colectiva es aquella desde la que desde un suministro se van a alimentar varios puntos de recarga, mientras que posteriormente veremos otros tipos de instalaciones que serán individuales, que son aquellas en las que un suministro solamente va a alimentar un punto de recarga. Pues el esquema 1A está diseñado para instalaciones colectivas. ¿Y en qué se va a basar? Pues se va a basar en solicitar un nuevo suministro a la compañía distribuidora, un nuevo contador, para dar abastecimiento a todos los puntos de recarga que se quieran adherir a ese contador. Esto normalmente está pensado para parkings unipropietarios o para comunidades de propietarios, donde a través de un solo suministro, pues los diferentes usuarios sean capaces de suministrar de energía a sus vehículos eléctricos, ¿vale? Cada plaza de garaje tendrá su propio cargador que abastecerá el vehículo de cada propietario. Entonces, los puntos de recarga serán independientes. Lo único que va a ser colectivo va a ser el suministro eléctrico y las envolventes de las protecciones que se pueden agrupar en un sitio centralizado o también se van a poder distribuir en las diferentes plazas de garaje. Pues bien, ventajas que tiene este esquema de instalación. Solamente voy a necesitar un suministro, con lo que los costes mensuales de mantener ese suministro van a ser menores. Y además voy a poder implantar un sistema de gestión que la ITC 52 la ha querido definir como SPL, que es la abreviatura de Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación. Y la línea general de alimentación es la línea que va a alimentar todo el edificio. Pues como esa línea va a alimentar todo el edificio, este sistema de gestión lo que va a hacer es que los diferentes puntos de recarga puedan regularse para que en ningún momento haya un exceso de consumo que pueda provocar que las protecciones entren en funcionamiento y nos dejen la instalación, lo que es todo el edificio, sin suministro. La ventaja, pues que en los horarios que haya poco consumo en las viviendas, pues esa energía que no se va a estar empleando en cocinar, en mantener fresca o cálida la habitación, se va a poder dedicar a la recarga de los vehículos eléctricos. Entonces, en eso es en lo que se basa ese sistema de gestión, que en instalaciones colectivas, repito, se va a poder emplear sin ningún problema. Pues el esquema 1A se basa o nos lo va a permitir en el caso de que tanto en la centralización de contadores como también en las líneas que alimentan esta centralización de contadores tengamos espacio o potencia suficiente para alimentar el punto de recarga. Bien, chicos, pues vamos a ir ahora con otra pregunta, a ver quién la sabe y os podéis llevar otro regalo, otro premio, a ver quién es el primero. Bueno, en esta pregunta hablamos sobre ese primer esquema del que ha hablado Alex y la pregunta dice así. En el esquema 1 se usa para instalaciones privadas o colectivas. Ya sabéis, el primero que responda me pondrá en contacto con él y se habrá llevado otro de nuestros premios. Suerte. Vale, pues ¿para dónde vamos a utilizar el esquema 1A? Para instalaciones colectivas, efectivamente, como ya habéis contestado algunos de vosotros.
Como os he dicho, el esquema 1A es la opción más favorable, en la que voy a tener un dimensionamiento adecuado, tanto de huecos de contadores como de potencia en la instalación de enlace, pero puede darse la casuística de que no disponga de uno de estos dos elementos. Entonces, pasaríamos al esquema 1B. Pues el esquema 1B se va a basar en los mismos fundamentos que el anterior, pero en este caso vamos a vernos obligados a instalar una segunda instalación de enlace y centralización de contadores. Entonces, el contador para el punto de recarga de vehículos eléctricos, como podéis ver en la imagen de la derecha, lo tenemos ubicado en otra centralización que puede estar contigua o no con la del resto del edificio. Y este sería el segundo caso. Siguiente caso que tenemos, el esquema 1C, pues es en aquel en el que ya que hemos tenido que realizar una nueva centralización de contadores, hemos aprovechado, y algo que no he comentado algo porque lo he reservado para ahora, es que las instalaciones colectivas, efectivamente, los costes no se va a hacer cargo un único propietario de ellos en cuanto a la factura eléctrica, sino que se van a tener que hacer cargo todos los propietarios. Entonces, la ITC 52 ha incorporado un nuevo elemento que es un contador secundario. ¿Vale? Pues este contador de secundario lo que va a hacer es encargarse de hacer lecturas del consumo de cada uno de los propietarios de puntos de recarga de esa instalación colectiva para que a fin de mes o cada 2 meses se pueda internamente pues hacer un reparto de los gastos que ha habido entre cada uno de los vecinos o de los propietarios. El contador principal va a seguir siendo el de compañía suministradora y es a quien la comunidad de propietarios va a tener que abonar el importe total, pero como os comento, mediante este contador secundario, pues lo que van a hacer es que los diferentes propietarios pues, van a decidir quién tiene que pagar este mes 5 euros, 20, quién no tiene que pagar nada porque no ha llegado a realizar ninguna recarga, etcétera. Pues el contador secundario tenemos dos métodos de instalación. En los esquemas anteriores, el 1A o el 1B, va integrado o en el cuadro de protecciones de cada propietario o en el propio punto de recarga. Mientras que en el esquema 1C, aprovechando esa nueva centralización de contadores, lo que vamos a hacer es ubicar todos los contadores secundarios centralizados. Entonces, de esa manera, una única persona encargada va a poder hacer las lecturas parciales de cada propietario para hacer ese reparto. Y pasamos ya al siguiente método. A ver, estoy viendo que tenéis alguna pregunta por aquí. Las preguntas las vamos a dejar para la parte final, ¿vale? Cuando acabemos con la exposición y hagamos el sorteo, dejaremos luego 5 o 10 minutos de preguntas y en ese momento me podéis comunicar todo lo que queráis, ¿vale? Pues continuamos entonces. El esquema 2, ¿vale? Este esquema se va a emplear para instalaciones individuales, que como había comentado antes, son instalaciones que van a alimentar un único punto de recarga. Pues este esquema es o únicamente se va a poder emplear en edificios de viviendas. ¿Por qué motivo? Porque el punto de recarga se va a alimentar desde el contador de la vivienda. Entonces, lo que vamos a hacer es que a la salida del contador, en el embarrado de borneros, sustituiremos el bornero convencional, pondremos un bornero de 2 salidas y una salida alimentará la derivación individual de la vivienda, mientras que la otra salida la emplearemos para alimentar el circuito del punto de recarga. ¿Qué condiciones se tienen que dar en este circuito, así como en cualquier otro? Pues cuando hagamos los cálculos del circuito de punto de recarga, tenemos que tener en cuenta que la caída de tensión siempre va a ser de un 5%, indistintamente del esquema que empleemos para su alimentación. Luego, la sección mínima de este circuito será, en el caso de viviendas, de una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados y obligatoriamente el material a emplear tendrá que ser cobre. Mientras que si alimentamos otro tipo de instalaciones no destinadas a viviendas, podremos alimentarlas con cobre, también con cable mínimo de 2,5, como con aluminio, cable a partir de 4. Y en el esquema 2, por ver ya la última parte, es importante que sepáis que a la hora de diseñar el cableado tenemos que tener en cuenta también la intensidad de cortocircuito mínima.
¿Para qué hacemos esto? Pues para verificar que el fusible que instalamos en la centralización de contadores sea capaz de desconectarnos en caso de provocarse un cortocircuito en esta línea, el circuito. Venga, chicos, pues vamos con otra preguntita que viene muchos regalitos. Vale, pues vamos a ver. En el esquema 2, ¿desde dónde se alimenta? ¿De dónde se alimenta el esquema 2? ¿Vale? Entonces, el primero que responda, ya sabe, se lleva un regalito. Lo que está haciendo Sofía referencia es si se alimenta desde el contador, se alimenta desde un cuadro principal que vaya a distribuir, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta para la respuesta, ¿vale? Y continuamos con la presentación, ¿vale? Enhorabuena y muchas gracias por la participación. Pues el siguiente esquema que tenemos es el esquema 3A. Este esquema también lo vamos a emplear para instalaciones individuales. ¿Y cuál es la casuística de utilizar este esquema? Pues hay ocasiones en las que el garaje no depende de una finca de viviendas o en la que alguno de los propietarios de las plazas de garaje no tiene una vivienda en el propio edificio. Entonces, no va a poder acogerse al esquema 2, que era un esquema individual, y no existe una instalación colectiva, como puede ser la del esquema 1. Entonces, lo que tiene que hacer ese usuario va a ser hacer una contratación nueva y exclusiva para él, y desde ese nuevo contador o nuevo suministro va a alimentar directamente su punto de recarga. Y ese contador va a ser exclusivo para ese uso, ¿vale? No va a poder alimentar nada más desde él. Pues el esquema 3A va a ser el esquema ideal para puntos de recarga donde la centralización de contadores es capaz de albergar más contadores porque tenemos módulos de reserva disponibles y donde la potencia también es la suficiente como para abastecer esos nuevos suministros. ¿No cumplimos cualquiera de estas dos condiciones? Pues nos iremos al esquema 1B. Y en el esquema 1B lo que nos va a obligar, igual que pasaba con el 1C o el 1B, es realizar una nueva centralización de contadores y una nueva instalación de enlace, desde la cual ya podamos dar abastecimiento a los puntos de recarga que se vayan a alimentar desde esta. Luego pasamos ya a la última acción que tenemos, que es el esquema 4. El esquema 4 también se divide en A o en B, y aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre todo en instalaciones de viviendas unifamiliares. ¿Por qué motivo? Porque una vivienda unifamiliar no puede ser colectiva, no tiene mucho sentido, aunque nos lo permitan hacer, el instalar un contador secundario, pero lo que sí que no nos van a permitir es alimentarlo mediante el contador de la vivienda. Recuerdo que eso es exclusivo para edificios de viviendas. Las viviendas unifamiliares no entran en ese apartado. Entonces, si voy a realizar una instalación en una vivienda unifamiliar, veo con detenimiento lo que indica el esquema 4A. Y el esquema 4A no es ni más ni menos que indicarnos que el circuito del punto de recarga puede ser, al igual que el aire acondicionado o los usos varios, un circuito adicional de mi instalación. Pues en la vivienda lo que tendría que hacer es incorporar las protecciones que me exija esta instrucción, que las veremos a continuación, para proteger el punto de recarga, diseñar el punto de recarga y con eso lo que tendríamos es un circuito más en la vivienda. ¿Qué consecuencia puede tener? Pues puede hacer que la vivienda tenga que pasar de un grado de electrificación básica a un grado de electrificación elevada. Entonces también es muy importante ver cómo está la instalación antes de que nosotros montemos el punto de recarga y tener en cuenta la normativa para saber qué tengo que indicar o no. Bueno, chicos, venga, vamos a ver quién está atento. Esta es muy fácil, lo ha dicho Alex. O sea, que el que no sepa contestarla, vamos mal, ¿eh? Venga, ¿qué esquema se utilizaría para alimentar una vivienda unifamiliar? Lo acaba de decir, ¿eh? Si estáis atentos, vais a saber responder. Venga, venga, que vienen regalitos. Vale, pues nada, muchas gracias igualmente nuevamente por participar. Ya está contactando Sofía con el ganador. Pues después de ver el esquema 4A, que es el ideal para viviendas unifamiliares, pero que también voy a poder emplear
en viviendas, de bloques de viviendas, en pisos, tenemos el esquema 1B. En este caso, el esquema 1B lo destinaremos para cualquier otro tipo de instalación que no sea una vivienda. Y se fundamenta exactamente en lo mismo. El circuito para alimentar el punto de recarga es un circuito más de la instalación. Entonces, desde el cuadro de protecciones general, voy a poder distribuir este nuevo o estos nuevos circuitos que vayan a alimentar los puntos de recarga. La única diferencia en la letra es para distinguir lo que son viviendas de lo que son otros usos. Y con esto hemos visto los 8 sistemas de alimentación. Nos queda ahora ver los modos de carga, ¿vale? De cara a la legalización, sí es algo importante, porque cuando nosotros legalizamos un punto de recarga, tenemos que indicar qué modo de carga se está realizando. ¿Por qué? Porque va a haber varios condicionantes en las protecciones, en la línea, en los elementos de protección que van a tener que instalarse de un modo o de otro. Pues tenemos 4 modos de carga. El primer modo de carga sería el más simple de todos, que es aquel desde el que cargo el vehículo eléctrico como si se tratase de una aspiradora. ¿A qué me refiero con ello? Pues que lo vamos a alimentar desde una toma de corriente. ¿Esta toma de corriente puede ser cualquiera de la vivienda o de la instalación ya realizada? No. ¿Por qué motivo? Pues porque el vehículo eléctrico es un receptor de gran importe. Entonces, las protecciones que se exige al circuito de alimentación son mayores que las de cualquier otro circuito. Entonces, no estamos conectando una aspiradora, estamos conectando un vehículo eléctrico. Entonces, tenemos que tener, como os digo, mayores medidas de seguridad que con otros receptores que económicamente no nos van a tocar tanto el bolsillo. En este caso, al ser a través de una toma de corriente, no existe ninguna comunicación entre el vehículo eléctrico ni tampoco la estación de recarga. Entonces, porque más que nada, estación de recarga como tal no hay, es una toma de corriente. Entonces, el vehículo, al decirle hola a la estación y no recibir ninguna respuesta, lo que va a hacer es ponerse en un modo automático de carga de 8 amperios. Y esto sí que es importante también que lo tengáis claro, porque no es algo que venga en la normativa, pero sí que es de aplicación. Entonces, si yo quiero alimentar un vehículo desde una toma de corriente, tener en cuenta que no voy a obtener 16 amperios, que es lo máximo que soporta la toma de corriente, sino que el vehículo, al no tener ningún tipo de comunicación, no va a cargar a más de 8. Siguiente modo de carga que tenemos, que es el modo 2. O sea, en este caso, ya sí que tenemos una pequeña comunicación. ¿Dónde se encuentra esa comunicación? En el cable de alimentación. Estáis viendo en la diapositiva que tenemos un cable de color azul y ese cable, como veis, tiene una pequeña caja electrónica. Pues esta caja sí que se va a comunicar con el vehículo. Entonces, cuando el vehículo diga hola, sí que va a haber alguien que le vaya a responder. Y ya con esa respuesta, pues entre el coche y la electrónica del conector, se pondrán de acuerdo para ver a qué intensidad máxima se puede cargar o si hay cualquier deficiencia en la instalación. Este dispositivo lo que va a incorporar es una protección magnetotérmica para que en el caso de que haya un calentamiento excesivo en el conductor interrumpa el suministro, así como también un vigilante de derivaciones. En el caso de que haya cualquier anomalía, cualquier pérdida o fuga, también el propio cable le dará una orden al vehículo eléctrico de desconectarse. Entonces, al haber comunicación, ya nos van a permitir realizar recargas en tomas de corriente convencionales de hasta 16 amperios y en tomas industriales o tomas Z, recargas de hasta 32 amperios. Entonces, con el simple hecho de incorporar el cable, ya vamos a aumentar esa intensidad de recarga. Y luego pasamos al modo de carga 3, que es donde realmente vamos a instalar un punto de recarga. Entonces ya vamos a tener una electrónica de potencia que sí que se va a comunicar en todo momento con el vehículo eléctrico y desde la cual vamos a poder hacer programaciones y tener en cuenta varios factores a la hora de hacer la recarga del vehículo eléctrico. Importante, es obligatorio ya para este modo 3 emplear un conector específico. Nos tendremos que ir al conector Meneques, al conector Yazaki, que en otros vídeos que tenemos los podréis ver con más detenimiento. Y por último, tenemos el modo de recarga 4. Este modo de recarga 4 es el modo rápido y lo que va a hacer es que directamente la energía, en lugar de pasarla a través del inversor que incorpora el vehículo, va a atacar directamente a las baterías. ¿Qué vamos a conseguir de este modo?
Pues poder aumentar las tensiones y las intensidades de recarga de las baterías, reduciendo el tiempo drásticamente. Estas estaciones de recarga son la que tendríais más a la derecha, son electrolineras y son tan grandes no porque quieran simular un surtidor convencional, sino porque en su interior tienen que albergar un inversor que nos convierta la corriente alterna con la que alimentemos este punto de recarga directamente a corriente continua para que desde esta podamos actuar sobre las baterías. ¿Qué es importante? Obligatoriamente para este modo 4 el cable tiene que ser parte de la propia instalación, ¿vale? No podemos poner un cable que conecte la estación de recarga con el vehículo. Tenemos que utilizar los propios de la estación de recarga. Y a modo de resumen, pues tenéis aquí un ejemplo gráfico de cada uno de los modos de carga. Repetimos, el modo 1 es a través de una toma de corriente. ¿Qué medidas de seguridad nos interesaría tener en cuenta? Pues esta toma de corriente, como ya conocemos todos, va a soportar una intensidad de 16 amperios, pero lo que los fabricantes apenas nos indican es el tiempo que soporta esos 16 amperios. Pues dependiendo de si tengo ese dato o no tengo ese dato, la protección de la toma de corriente será diferente. Si yo no conozco la duración de esos 16 amperios, debo proteger la toma de corriente con un automático de 10 amperios. Como os acabo de comentar, el vehículo eléctrico, al no tener comunicación, no va a cargar a más de 8 amperios. Entonces no voy a tener ningún problema de desconexión del automático en ningún momento, por lo menos por sobrecargas. Y en el caso de que el fabricante sí que me especifique que la toma de corriente es capaz de soportar 16 amperios durante un periodo mínimo de 8 horas, ya sí me permitirán instalar una protección magnetotérmica de 16 amperios. Luego tenemos el esquema 2, en el que, como veis, es algo muy similar al modo de carga 1, y en este modo 2 lo que vamos a tener es una electrónica incorporada en el cable. Pues en este caso se ve que está conectado el cable naranja a esa electrónica que está en una caja negra y es la que se va a comunicar con el coche. Entonces, esa electrónica en todo momento va a estar vigilando que las condiciones de carga sean las adecuadas y ante cualquier anomalía desconectará, interrumpirá la descarga. El modo 3 es un modo de carga que se hace a través de un cargador inteligente, en el que tenemos ya una electrónica de control y de potencia superior. Nos va a permitir unas intensidades de carga más elevadas hasta la que el cliente pueda disponer. Y vamos a poder comunicarnos también mediante aplicaciones móviles, se van a poder comunicar diferentes estaciones de recarga para hacer esas gestiones de carga que hay. Vamos a poder hacer lecturas del consumo de la vivienda para que de este modo el punto de recarga tenga un consumo siempre por debajo del contratado y que impida que el contador vaya a desconectarnos el suministro, etcétera. Y el modo 4 es el de las electrolineras. Surtidores de cargas muy rápidas que se van a hacer en corriente continua y a gran tensión y a gran intensidad. Pues entramos ahora con el apartado de las protecciones, ¿vale? Las protecciones para el punto de recarga son obligatorias, pero tenemos un tipo de protecciones que pueden ser comunes para el resto de la instalación y hay otro grupo de protecciones que tienen que ser exclusivas para los puntos de recarga. Entonces, ahora voy a enumerar cada una de ellas y os especifico cuál puede compartirse con otros circuitos y cuál no. Pues la protección magnetotérmica, la que tenemos que incorporar en cualquier circuito eléctrico. Como no, en el punto de recarga también va a hacer falta. Pues la ITC52 nos va a dar unas tablas y en las que estas tablas nos van a dar indicaciones de hasta qué potencia vamos a poder alimentar. Nosotros hemos hecho ya varias fichas técnicas que están incluidas también en nuestro reglamento, en la que, aparte de deciros la potencia, también os vamos a decir la sección y la longitud que vamos a poder emplear para esa protección magnetotérmica. También vamos a tener que, por último, la protección magnetotérmica va a ser exclusiva para el punto de recarga. Si yo quiero alimentar cualquier otro servicio, voy a tener que poner otra protección magnetotérmica adicional. La protección contra sobretensiones vamos a tener que emplear las dos, tanto las sobretensiones permanentes como también las transitorias. En este caso, estos dispositivos sí que podrán ser comunes para el resto de instalación. Pues una cosa inteligente sería, pues en el caso de que en una vivienda unifamiliar se vaya a instalar un punto de recarga, emplear
las sobretensiones permanentes y transitorias para proteger no solo el punto de recarga, sino para proteger toda la instalación. Entonces, sustituiría el interruptor general por un dispositivo combinado o individual, eso ya como decida cada uno, y al igual que tengo que proteger contra estos efectos el punto de recarga, que pueda proteger también la lavadora, la televisión y cualquier otro electrodoméstico que tenga en mi instalación eléctrica. Y por último, tenemos que tener la protección diferencial, ¿vale? La protección diferencial también, como la magnetotérmica, debe de ser exclusiva para el punto de recarga. Entonces, este interruptor diferencial no va a poder proteger ningún otro circuito. Del interruptor diferencial, pues, a continuación hablaremos un poco y veremos las especificaciones que debe de cumplir, así como algunos sistemas de rearme. Os dejo con Sofía. Bueno, chicos, venga, a ver quién sabe esta. Ya sabemos que la protección y la seguridad es muy importante y que en PLC siempre lo llevamos como estandarte. Entonces, vamos a ver quién me sabe contestar esta pregunta. ¿El interruptor diferencial para proteger el punto de recarga será exclusivo o colectivo? Venga, que vienen más regalitos. Ya está empezando a contestar la gente. Repetimos, la protección magnetotérmica y diferencial tienen que ser exclusivas, mientras que la protección contra sobretensiones, tanto permanentes como transitorias, podrán ser colectivas. Podré proteger más de un circuito con estos dispositivos. Pues a continuación de esto, lo que vamos a ver es el bornero doble, ¿vale? El bornero doble es un elemento con el que vamos a alimentar el punto de recarga en el caso de emplear un esquema 2. Como comenté antes, la sección de la derivación individual de la vivienda no se tiene por qué corresponder con la sección del circuito del punto de recarga. Entonces, estaríamos cometiendo un error si bajo el mismo tornillo de apriete ponemos conductores de diferentes secciones. Entonces, la mejor opción es emplear un bornero de este tipo, donde dispongamos de diferentes salidas y en la que en cada cual de ellas pongamos una sección de cable diferente. Entonces, para el esquema 2 es algo que tenéis que tener en cuenta. Visto esto, vamos a hablar un poquito más sobre las protecciones, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es que en el esquema 2 es obligatorio instalar un dispositivo de rearme en el caso de que el contador por un exceso de consumo desconecte. Nosotros el dispositivo que os ofrecemos es el PIBE, ¿vale? El protector inteligente para el vehículo eléctrico. Y este dispositivo va a integrar la protección magnetotérmica, la protección contra sobretensiones permanentes, protección contra sobretensiones transitorias y además va a permitir la desconexión y reconexión automática del punto de recarga en el caso de que el contador desconecte por un exceso de consumo. Repito, este dispositivo o algún sistema que permita la desconexión y conexión tienen que ser obligatorios para el esquema 2. Hasta hace poco tiempo no se ha estado empleando porque no existía este dispositivo, pero este dispositivo ya se está comercializando, ya existen varios de ellos y es obligatoria su instalación. Entonces ya cada vez que van haciendo inspecciones periódicas o revisiones documentales, están insistiendo más en la instalación de él. ¿Por qué? Porque desde el año 2014, que entró en vigor el Real Decreto 1053, es algo obligatorio. Vale, pues vamos con otra preguntita por aquí. Vale, pues ¿en qué esquema es obligatorio instalar un dispositivo de rearme automático, como por ejemplo el del vehículo eléctrico? O sea, a ver quién lo sabe. Pues obligatorio, como estáis viendo, solamente es en el esquema 2. Pero nosotros en esta tabla os hemos indicado otros esquemas donde puede ser recomendable o solamente una opción que se le puede dar al propietario. Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Recordaros que el esquema 1 era para instalaciones colectivas. Entonces, en este esquema 1 va a haber un cuadro centralizado donde estén las protecciones de todos los usuarios. Al ser un cuadro de grandes dimensiones, no es muy interesante que cualquiera pueda ir allí, acceder a ese cuadro y manipular las protecciones. Entonces, si yo ofrezco la instalación de este dispositivo, lo que voy a conseguir
es que él solo, en el caso de que haya cualquier deficiencia de tensión, se desconecte y reconecte, con lo que no va a hacer falta que los usuarios tengan que interactuar con el cuadro de protecciones por disparos debido a las sobretensiones transitorias permanentes o los cortocircuitos y sobrecargas. Entonces es un dispositivo muy versátil que al tener ese sistema de rearme va a permitir que no tengan que interactuar los usuarios. En el esquema 3A y 3B este dispositivo no es obligatorio, pero si yo no lo instalo me puedo encontrar con que pongo a cargar el coche por la noche y cuando llegue al día siguiente me encuentre el coche sin carga. ¿Por qué? Porque en algún momento, debido a alguno de los efectos que acabamos de comentar, la protección ha desconectado la instalación y al no tener un sistema de rearme se ha quedado desconectada. Y entonces he estado toda la noche sin poder obtener una recarga en el vehículo. De este modo me despreocupo y sé que a la mañana siguiente el vehículo, salvo algo muy, muy extraño, va a estar cargado siempre. En el esquema 4A, que es sobre todo el empleado para viviendas unifamiliares, a lo mejor es donde menos sentido podría tener, entre comillas, ¿vale? Si yo el punto de recarga lo alimento desde el cuadro principal de la vivienda, es donde a lo mejor no lo incluiría. Pero si yo tengo un cuadro secundario en el garaje, ya sí que lo vería como en el resto de los casos. ¿Por qué lo comento? Pues porque si el cuadro principal se va la luz de toda la casa, yo veo que no tengo suministro, que no cargo el móvil, que no enciende la tele o no va al frigorífico y voy a ir al cuadro a ver qué ha pasado. Pero si tengo un cuadro secundario en el garaje, en el caso de que lo que se desconecte sea únicamente ese cuadro del garaje, yo el funcionamiento en mi vivienda habitual lo voy a seguir cumpliendo. Lo único que voy a perder es el suministro donde tengo el vehículo eléctrico. Y por último, en el esquema 4B es algo similar al esquema 1. También se suele emplear para instalaciones colectivas y como hemos comentado aquí, si es una instalación colectiva, mientras menos tenga que interactuar el usuario con los elementos eléctricos, mejor. Entonces, aquí tenéis esta tabla con recomendaciones y obligaciones. También está incluida en el manual técnico que os podéis descargar en PDF sobre los puntos de recarga. Lo vais a poder consultar de una manera más detallada. Y tras esto, pues nos vamos a centrar en las protecciones diferenciales. La protección diferencial también tendrá que cumplir una serie de requisitos dependiendo de qué tipo de estación de recarga instalemos, dependiendo del uso de la estación de recarga y también si se trata de instalaciones individuales o colectivas. Entonces, primero vamos a centrarnos en los modos de carga. Si el modo de carga es modo 1 o modo 2, que es aquel que se alimenta desde una toma de corriente, la potencia de recarga no va a ser demasiado elevada. Entonces vamos a poder emplear un interruptor diferencial de tipo A. No nos van a exigir más. En cambio, si se trata de un punto de recarga de modo 3, una estación de recarga, las intensidades de recarga van a poder elevarse más. Entonces, por ese motivo, lo que vamos a hacer es tener que incorporar un diferencial que cumpla una de las siguientes condiciones. Lo primero, estudiamos la estación de recarga. Si la estación de recarga incluye un dispositivo para la desconexión en el caso de que haya fugas en corriente continua superiores a 100 mA, podemos incluir un diferencial tipo A. Pero en el caso de que no disponga de ello la estación de recarga o no lo sepamos identificar o localizar, nos veremos obligados a poner un interruptor diferencial como el que hay en la columna central que cumple con este requisito. Es un diferencial tipo A y aparte tiene un desconectador para esos 6 mA. O, si no, que sería la mejor opción de todas, instalar un diferencial tipo B. ¿Por qué? Porque es el único diferencial que va a actuar frente a fugas en corriente continua. El resto de diferenciales no las van a tener en cuenta y no van a actuar, siendo incluso si estos problemas se producen con grandes intensidades es superando los 6 o los 10 miliamperios, el interruptor diferencial se quedaría inutilizado y no dispararía en el caso de que se diera ningún tipo de fuga, ni en alterna ni en continua. Luego nos centraremos en el uso del punto de recarga. Si el uso del punto de recarga es privado, no me piden ningún condicionante adicional a los que acabamos de ver.
Pero si va a ser un punto de recarga público, tenemos que tener en cuenta su ubicación. En el caso de que esté en la vía pública, que va a carecer de mantenimiento, obligatoriamente tendremos que incorporar un sistema de rearme para el interruptor diferencial. Lo mismo que habíamos comentado hace un rato con el PIB. ¿Vale? Un dispositivo de rearme, pues si hay alguna derivación o cualquier anomalía en la red, el diferencial cae, pero mediante este dispositivo reanuda el suministro y permite la continuidad de la recarga del vehículo eléctrico. Mientras que si estamos en aparcamientos privados o públicos donde haya personal de mantenimiento, podremos sustituir este sistema de rearme por un sistema de aviso para que ese personal de mantenimiento sea el que vaya hasta el punto de recarga y reponga el suministro de ese punto de recarga. Y por último, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues en las instalaciones colectivas puede que tengamos diferenciales instalados en serie. Se ponga un diferencial general desde el que se vayan a distribuir el resto de puntos de recarga. ¿Y este diferencial qué características debe de tener? Pues para crear una selectividad entre diferenciales escalonados, tendrá que ser un diferencial que tenga una sensibilidad menor, quiere decir que sea de 100 o de 300 miliamperios, o sustituirlo por un diferencial superinmunizado o selectivo, que tengan un retardo en la hora de actuación y permitan que siempre vayan a actuar primero las protecciones individuales antes que las colectivas, como sería este interruptor diferencial general. Y ahora pasamos al tema de sobretensiones, ¿vale? Aquí voy a ser bastante más breve. Las sobretensiones, dependiendo del tipo de receptor, las tenemos que proteger con uno u otro tipo de protección contra sobretensiones transitorias. Pues los puntos de recarga están categorizados como receptores de categoría 3. Pues estos receptores de categoría 3 se van a proteger mediante sobretensiones para protección contra transitorias de tipo 2 o de tipo 1. Como el de tipo 2 tiene mejores prestaciones que el de tipo 1, los puntos de recarga los debemos de proteger con sobretensiones transitorias de tipo 2. Sería el de la parte central de la derecha. Y llegamos ahora al cálculo de los conductores. Pues como os había comentado antes, cuando estábamos hablando del esquema 2, hemos diseñado esta tabla en la que hemos tenido en cuenta, acorde a que la caída de tensión es del 5% para los puntos de recarga, indistintamente desde donde se estén alimentando, pues vamos a proceder a realizar esta tabla en la que hemos indicado la sección mínima que tienen que tener los conductores de acuerdo a la intensidad máxima admisible de las protecciones. Y hemos añadido un dato que es la longitud máxima. Entonces, con este dato ya podéis saber que para cumplir con ese 5% de caída de tensión podemos distribuir líneas de hasta estas longitudes. ¿Tengo una longitud superior? Pues tendré que hacer el cálculo y ver si tengo que subir 1 o 2 escalones la sección de los conductores. Y por último, os hemos indicado el número de estaciones de recarga que se van a permitir dependiendo de la tensión de alimentación y protección del punto de recarga. Y si me lo permite, Sofía, en esta ocasión la pregunta os la voy a realizar yo. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a sortear? Pues un kit de destornilladores. Como siempre, para el primero que conteste. ¿Qué caída de tensión vamos a disponer para cualquier circuito de puntos de recarga? Ahí os la dejo. Vale, enhorabuena al afortunado, Sofía ya está contactando con él y yo continúo con la presentación. Una cosa importantísima y que nos hacen muchas consultas con respecto a ello. ¿Cuándo deben legalizarse los puntos de recarga? Absolutamente siempre. Me ha llegado muchas veces, es que al vecino le han puesto el punto de recarga y no lo ha legalizado, no ha hecho el certificado. Los puntos de recarga, la reglamentación nos obliga a certificarlos siempre. Entonces, ahí no hay discusión, ¿vale? Si yo quiero instalarlo, el proceso llega hasta su legalización. Y dentro de esa legalización también hay un apartado que es el de las verificaciones. Bien, pues las verificaciones de un punto de recarga son similares a las que va a tener cualquier otro tipo de instalación eléctrica. Entonces, nosotros las hemos clasificado en dos categorías. Medidas reglamentarias que se hacen con tensión en la instalación y medidas reglamentarias que se realizan sin tensión.
Ahí las tenéis, tenemos 6 medidas diferentes y en la jornada de verificaciones que tendremos más adelante las abarcaremos todas con detalle. Hoy nos vamos a centrar en lo que son los puntos de recarga. Lo único que podría ser adicional sería el comprobador de vehículos eléctricos. Os recuerdo que estáis participando todos en el sorteo, ¿vale? Cumpliendo la condición de pertenecer a la península o a Baleares. Para el resto, os queda el resto de concurso o el resto de preguntas. Pues existe un comprobador que lo que va a hacer es permitirnos hacer ciertas maniobras con los puntos de recarga. El más importante de ellos va a ser activar el punto de recarga y de esa manera pues, poder comprobar que el funcionamiento es el adecuado y también nos va a permitir realizar varias de esas medidas que hay que hacer con tensión desde la toma de alimentación del punto de recarga, no verificar simplemente el circuito, ya que el punto de recarga, al instalarlo también nosotros, debemos de verificarlo. Y aparte, os podéis descargar también como documentación adicional un listado bastante interesante en el que vais a poder verificar los puntos de recarga. Entonces, en este listado vamos a indicar el modo de alimentación del punto de recarga, el modo de carga y vamos a tener pues, una serie de ítems que vamos a tener que comprobar para ver si el cable se ha instalado adecuadamente, si la sección cumple, si no está deteriorado, etcétera. Entonces, descargaros el formulario, miradlo con detenimiento porque va a ser una gran ayuda para la verificación de este tipo de receptores. Bueno, Alex, pues vamos con una de las últimas preguntas de la jornada de hoy, que vamos, es que ya os decimos que desde PLC Madrid es que nos gusta regalar, porque esta pregunta, quien no sepa contestarla, vamos, es que no ha estado prestando atención a nada de lo que ha dicho Alex. Así que bueno, una de las últimas preguntas, chicos, venga, una de las últimas oportunidades para llevarse un premio. ¿Es obligatorio verificar los puntos de recarga? Esto es un regalito. Venga, venga, vamos. Pues ahí lo tenéis, bastante sencilla. Y como os comentaba, el formulario os he puesto un par de diapositivas, pero lo podéis descargar, analizarlo con tranquilidad porque es muy interesante. Y ya para ir cerrando, lo que vamos a hablar es de los errores frecuentes que hemos ido detectando a lo largo del tiempo con respecto a la instalación o legalización de los puntos de recarga. Entonces, lo hemos resumido en 10 puntos y a continuación pues os voy a comentar cuáles suelen ser. El primero de ellos, que no se certifique la instalación. Os acabo de decir que es obligatorio, ¿vale? Entonces, no puedo andarme a chanchullos ni a cosas. Si yo monto un punto de recarga, lo tengo que legalizar. Motivos. El primero, porque estoy alimentando un receptor de un gran coste. Entonces, para que el seguro de responsabilidad civil mío responda, yo voy a tener que seguir todos los pasos que lleva la instalación eléctrica, en los que se incluye la legalización y la verificación. Segundo, esquema 2. No se instala ningún sistema de rearme. Hasta hace 2 o 3 años era comprensible, no existía este dispositivo automático. Pero desde hace, como os comento ya, 2 o 3 años, sí que existe, se comercializa y el precio es asequible en comparación con lo que es toda la instalación del punto de recarga. Entonces, este sistema es obligatorio. E industria, como os digo, tanto en inspecciones en la propia instalación como documentales, ya está empezando a exigir su instalación. En el momento que ve que el esquema es el 2, se fija rápidamente en si este dispositivo se ha incluido o no se ha incluido, para indicarlo como una deficiencia o poder hacer la legalización adecuada. Siguiente error frecuente, no instalar el diferencial adecuado. Hay algunos puntos de recarga, lo primero, que están protegidos con diferenciales tipo AC. Eso está prohibidísimo. Mínimo tenemos que poner diferenciales tipo A. Y tenéis que tener en cuenta, además, que en el caso de que el punto de recarga no tenga ese dispositivo de desconexión de 100 miliamperios en corriente continua, el diferencial tipo A no va a ser suficiente porque no va a actuar adecuadamente en el caso de que tengamos cualquier anomalía de corriente continua. Entonces vamos a tener que instalar un diferencial de tipo B. Al igual que pasa con el PIB, con el sistema de rearme, ya hay interruptores diferenciales tipo B económicos y competitivos en el mercado. Entonces ya se lo podemos ofrecer a los clientes y no como una opción, sino como algo obligatorio que tienen que instalar.
Lo siguiente, no se hace la comprobación de la intensidad de cortocircuito mínima a la hora de instalar un esquema 2, por desconocimiento o por el motivo que sea. El cálculo es muy sencillo. Si entráis en los vídeos de la ITC 52 que tenemos tanto en nuestro espacio RBT como en nuestro canal de YouTube, se os explica con detenimiento cómo se realizan. También tenemos fichas técnicas que hablan de ello. Y aparte, hay una verificación que se hace in situ en 5 segundos en la que obtengo el valor real. Me dejo de cálculos donde los factores son idóneos. Voy a medirlo en la instalación con los condicionantes que se den, temperaturas, humedad, etcétera. Y esto debe de verificarse y debe de calcularse al igual que la caída de tensión o la intensidad máxima que soportan los conductores. El quinto error frecuente, que no se realizan las medidas eléctricas reglamentarias de seguridad. Es obligatorio verificar cualquier tipo de instalación y los puntos de recarga con más motivo. Dos ejemplos muy sencillos que os voy a poner ahora mismo. La mayoría de los puntos de recarga en sistemas de alimentación tipo B1, la alimentación tipo B1 es la que teníamos hace bastantes años, pues casi todos en el pueblo, donde la alimentación se da fase neutro 127 voltios y entre fases 230 voltios. Pues todavía hay muchos núcleos rurales, incluso urbanos, donde se sigue trabajando con este tipo de tensiones. Pues la mayoría de los cargadores, al detectar que entre lo que debería ser el conductor de neutro y tierra hay una tensión de 127 voltios, lo detectan como una anomalía en la instalación y me da constantemente el cargador error. Entonces voy a tener que o solicitar un cambio a las tensiones ordinarias, 230, 400 voltios, o poner un transformador, algún otro elemento para conseguir fase con tierra 230 y neutro con tierra 0 voltios. Si yo esta medida, cuando voy a coger la longitud del garaje para saber los metros que tengo que presupuestar, no la hago, medir tensión, como os estoy diciendo simplemente, me puedo encontrar que tenga que sobredimensionar el presupuesto o incluso que no sea capaz de poner en marcha ese punto de recarga. Con la medida de puesta a tierra pasa exactamente lo mismo. Es una verificación que debo hacer incluso antes de montar el punto de recarga. Lo primero del todo, porque si no hay puesta a tierra, el punto de recarga no va a entrar en funcionamiento jamás. Y lo segundo, porque hay ciertos vehículos que, dependiendo si esa resistencia de puesta a tierra tiene valores elevados, lo que hace es que no me permite su recarga. Entonces, son medidas que tengo que hacer previas a la instalación del punto de recarga, por si tengo que incrementar el presupuesto por algún motivo, y también posteriores. Tengo que comprobar que las protecciones disparan adecuadamente, por ejemplo, los diferenciales en tiempo y en intensidad, que el cable no carece de aislamiento o que no se ha deteriorado en su instalación. Las comprobaciones de cualquier otra instalación que, como os digo, tendremos una jornada de verificaciones específica. Y seguimos con los errores frecuentes. El siguiente, en una vivienda unifamiliar o en un... elegimos un método o ponemos un esquema 2. Este esquema está prohibido. Si yo en la legalización lo paso por la aplicación y nadie me lo revisa, pues efectivamente voy a poder pasar absolutamente cualquier cosa. Pero en el momento que se haga una revisión o en el momento que me toque una revisión por el número de volumen de tramitaciones, veré que me van a empezar a echar atrás todas estas instalaciones que he legalizado de esa manera. Al haber un registro electrónico a día de hoy es muy sencillo hacer una búsqueda detallada de los instaladores o de las instalaciones. Entonces, a lo mejor tenéis experiencia de haber legalizado viviendas unifamiliares con un esquema 2, no os ha pasado absolutamente nada, pero pasado el tiempo veréis que vais a encontrar problemas. Además, los puntos de recarga y las instalaciones de autoconsumo tienen un registro muy exhaustivo por industria, porque son instalaciones singulares y quieren tener un seguimiento de estas. El punto 7 es el sistema de iluminación, ¿vale? El punto de recarga por sí solo no requiere nada, pero la ubicación donde se encuentre para permitir la recarga sí que nos va a exigir unos niveles mínimos de iluminación. En el caso de instalaciones exteriores, mínimo tenemos que garantizar 15 lux, mientras que en instalaciones interiores, mínimo tenemos que garantizar 50. Pues cuando vamos a hacer las verificaciones o las mediciones para dar el presupuesto, también tendremos que ir con el luxómetro a la plaza de garaje
y comprobar si la iluminación es lo suficiente con respecto a lo que dice la instrucción 52 para realizar la recarga o no. En el caso negativo, pues habrá que presupuestar junto al punto de recarga una iluminación auxiliar para el caso de la alimentación. El punto 8, instalación de tomas de corriente que no me certifiquen, o los 16 amperios, que prácticamente todas sí que lo certifican, pero sobre todo que no me certifiquen las 8 horas de funcionamiento. Esto grabároslo, por favor, a fuego. Si yo no tengo ese dato, quiero abaratar los costes de la instalación, poner un automático de 10 amperios. Nadie dice que no se puedan instalar esas tomas, pero lo que sí que dicen es que se exige que la protección sea de 10 amperios. Que yo quiero darle más calidad a mi instalación y a mi cliente para distinguirme de otros instaladores, pues buscaré una toma de corriente que sí que me certifique esas 8 horas de carga a 16 amperios y ya podré también darle una protección de 16 amperios y garantizarle a mi cliente que en el caso de utilizar una carga de modo 2 vaya a poder suministrar esos 16 amperios al vehículo. El número 9, no emplear las bornas dobles. Como ya os había dicho antes, si yo tengo secciones diferentes, no se me va a ocurrir nunca conectarlas a una misma tornillería. Entonces vamos a utilizar dispositivos para los cuales pueda tener diferentes salidas y con estas diferentes salidas alimentar cada sección de cable de forma individual. Y el último punto, no hacer las comprobaciones antes de dar presupuesto, como os he ido adelantando pues, a lo largo del resto de casos. Acostumbraros a que hacer mediciones para dar un presupuesto es hacer mediciones. Y no se remite únicamente a llevar el flexómetro, sino también a llevar el equipo multifunción para comprobar qué tipo de tensión tenemos en la instalación, qué valor de puesta a tierra tenemos en la instalación, qué niveles de iluminación tenemos. Y con ello, hacer una instalación eficiente y que cumpla con la normativa. Con esto, doy la jornada por finalizada. Recordaros que el mes que viene tenemos otra sobre qué necesito para habilitarme como empresa instaladora, que será igual de interesante que esta, y nos vemos en el mismo horario, ¿vale? Esta sesión, como os digo, quedará grabada y la podréis volver a ver. Entonces, un saludo de parte de todo el equipo de PLC y nos vemos en próximos seminarios. Hasta luego.